Historia 1. La deriva de El Verdugo, España. El puerto de Algeciras era un lugar de constante actividad. El ir y venir de los cargueros, el ruido de las grúas y el bullicio de los trabajadores formaban parte del día a día. Pero una mañana, algo rompió la rutina. Un carguero llamado El Verdugo, que había salido rumbo a las Islas Canarias 2 días antes, apareció a la deriva a unas millas del puerto, sin señales de vida a bordo. El barco era un carguero de tamaño considerable, construido para transportar grandes cantidades de mercancía entre continentes. Su tripulación había sido vista por última vez cuando zarparon, todo en orden. Pero algo había ocurrido en alta mar, algo que nadie podía explicar. Las comunicaciones con el barco se cortaron sin previo aviso, y los sistemas de rastreo no habían emitido ninguna señal de socorro. Cuando los guardacostas recibieron la notificación de un barco a la deriva, no esperaban encontrar una escena tan extraña. Manuel, un veterano miembro del equipo de inspección marítima, fue uno de los primeros en abordar El Verdugo. Con más de 20 años de experiencia, había visto de todo, motines, incendios, accidentes, pero nada como aquello. Al subir a bordo, lo primero que notaron fue el silencio. No había ruidos de motores, ni gritos de tripulantes, ni siquiera el usual crujido de la madera bajo el peso de los hombres. Era como si el barco estuviera congelado en el tiempo. El equipo de Manuel se dividió para revisar la cubierta y las entrañas del barco. Todo parecía en orden. Las cabinas estaban intactas, los camarotes no mostraban signos de lucha. Los alimentos en la cocina seguían dispuestos como si alguien hubiera estado preparando la cena hacía solo unas horas. Pero no había ni rastro de los tripulantes. Manuel bajó a la sala de máquinas, donde esperaba encontrar alguna pista. Tal vez una fuga de gas, un mal funcionamiento que hubiera provocado el abandono del barco. Pero las máquinas estaban apagadas, perfectamente mantenidas. Lo que más le inquietó fue un cuaderno de bitácora, el cual estaba abierto en la última entrada de ese día fatídico. La nota era simple, casi mecánica, sin novedad en el frente. No había signos de alarma ni advertencias. Solo una sensación de que algo había ocurrido justo después de escribir esas palabras. La búsqueda continuó durante horas. El mar estaba en calma, el cielo despejado, pero El Verdugo seguía completamente vacío. Fue entonces cuando comenzaron a surgir las primeras teorías entre los miembros del equipo. Algunos hablaban de piratas modernos, aunque no había señales de violencia ni de saqueo. Otros mencionaban deserciones en masa, aunque nadie podría abandonar el barco sin botes ni comunicación previa. Conforme caía la noche, la tensión aumentaba. Manuel sentía una creciente sensación de incomodidad, como si el barco mismo estuviera observando a los intrusos. Decidió subir a la cubierta, donde el viento soplaba con fuerza. Mientras miraba hacia el horizonte, pensó en las leyendas marineras de barcos fantasma, naves que surcaban los mares sin tripulación, atrapadas en un bucle eterno de soledad. De repente, escuchó un ruido. Algo que venía del interior del barco. Un golpe sordo, como si algo o alguien estuviera moviéndose debajo de la cubierta. Corrió hacia el origen del sonido, acompañado por 2 compañeros. Se dirigieron hacia el cuarto de calderas, donde el ruido era más fuerte. Al abrir la puerta, se encontraron con una visión desconcertante. El suelo estaba cubierto de marcas de arrastre, como si alguien hubiera sido arrastrado violentamente, pero no había nadie allí. Manuel intentó mantener la calma, pero el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Decidieron abandonar el barco al amanecer y volver con más refuerzos. Mientras se alejaban del Verdugo en su lancha, todos sentían una extraña presión en el pecho, como si el barco no quisiera dejarles ir. A pesar de las investigaciones posteriores, nunca se encontró rastro de la tripulación, ni se pudo explicar lo ocurrido. El Verdugo fue remolcado de vuelta a puerto, donde quedó anclado como un testamento silencioso de lo que el mar puede ocultar.
Manuel nunca olvidaría aquella experiencia, y aunque intentó racionalizar lo sucedido, en el fondo sabía que había algo más en aquel barco. Algo que no pertenecía a este mundo. Historia 2. El último viaje de la María Teresa, España. El mar Cantábrico es conocido por su temperamento impredecible. Durante el verano, sus aguas pueden parecer un remanso de paz, pero en otoño, cuando los vientos fríos del norte comienzan a soplar, el mar se convierte en un monstruo indomable. Fue durante una de esas temporadas, justo cuando las tormentas comenzaban a azotar la costa de Santander, que la María Teresa, una pequeña embarcación pesquera, emprendió su último viaje. Miguel era el capitán de la María Teresa, un hombre robusto y curtido por los años en el mar. Su tripulación de 4 hombres era su familia en alta mar. Conocían cada rincón de la costa, cada corriente y cada peligro oculto en las profundidades. Pero esa noche, las cosas se sentían diferentes. El barco había salido temprano en la mañana, con la esperanza de volver antes de que la tormenta prevista llegara. Sin embargo, las horas pasaban y el mar comenzaba a agitarse más de lo esperado. Miguel decidió regresar, pero algo comenzó a ir mal. Las comunicaciones se cortaron de repente, sin previo aviso. La radio solo emitía estática, y el GPS fallaba intermitentemente, algo que nunca había ocurrido antes. «Es el maldito tiempo», dijo uno de los tripulantes, tratando de tranquilizarse. Pero Miguel sabía que no era solo el clima. Había una extraña sensación en el aire, como si el mar estuviera vivo, observándolos. Mientras intentaban enderezar el rumbo, el motor comenzó a fallar, y las luces del barco parpadearon. La tormenta aún no había llegado, pero el viento ya empezaba a rugir. De repente, uno de los marineros, Pablo, gritó desde la proa. Señalaba algo en el horizonte. Miguel corrió hacia él, pero no vio nada al principio. Solo la negrura del mar y el cielo, unidos en un mismo abismo. Pero entonces, algo apareció a lo lejos, una forma oscura que parecía acercarse. Al principio, pensaron que era otro barco, pero conforme se aproximaba, se dieron cuenta de que era imposible. No tenía luces, ni sonido de motor. Solo una silueta oscura deslizándose sobre el agua. La forma desapareció en un instante, y Pablo, visiblemente asustado, juraba que había visto algo más, una figura humana de pie sobre la cubierta de esa nave fantasma. Miguel intentó calmar a la tripulación, pero el nerviosismo se extendió como un virus. Las horas siguientes fueron un calvario. La tormenta los alcanzó, y la María Teresa luchaba contra las olas. Pero no solo era el mar lo que aterrorizaba a los hombres. Cada uno de ellos comenzó a ver cosas en la oscuridad. Sombras que se movían bajo el agua, voces susurrantes que parecían venir del viento. Uno de los tripulantes, Juan, afirmó haber visto a su difunto padre de pie en la popa, observándolos. Otro dijo que escuchaba gritos, como si alguien estuviera atrapado bajo la cubierta. Miguel intentaba mantener la calma, pero él también sentía que algo no iba bien. No era solo la tormenta, el mar parecía querer atraparlos. Finalmente, en medio del caos, la radio cobró vida de repente. Un mensaje en bucle, repetido una y otra vez, llegó a través de las ondas. Era una señal de socorro de un barco llamado El Segador, un pesquero que había naufragado en la misma zona hacía más de 20 años. La tripulación estaba al borde del colapso. Uno de los hombres, Pedro, perdió los nervios y trató de lanzarse al agua, convencido de que algo lo seguiría hasta tierra firme si no lo detenían. Miguel y Pablo lo sujetaron con fuerza y lo llevaron bajo cubierta. Al amanecer, la tormenta amainó, pero la María Teresa estaba dañada, y solo 3 de los 4 hombres seguían a bordo. Pedro había desaparecido durante la noche, sin dejar rastro. A pesar de que buscaron durante horas, no encontraron señales de él. El capitán decidió poner rumbo a tierra con lo que quedaba del barco.
Cuando finalmente llegaron a puerto, nadie quiso hablar de lo sucedido. El mar había reclamado su tributo y Miguel nunca volvió a zarpar. En los bares del puerto, los marineros hablaban en voz baja de la María Teresa, un barco que había cruzado la frontera entre la vida y la muerte durante una tormenta en el Cantábrico. La maldición del Santa Rosa, México. En la costa de Veracruz, entre cuentos de piratas y naufragios, circulaba una leyenda que los pescadores preferían no mencionar. Era la historia del Santa Rosa, un antiguo barco que había sido abandonado en una bahía remota, casi oculta por el tiempo y la naturaleza. Se decía que quienes se aventuraban demasiado cerca de sus restos no regresaban o lo hacían completamente cambiados, perturbados por algo que no se atrevían a describir. Carlos había escuchado esa leyenda desde niño. Su abuelo solía contarla alrededor del fuego, advirtiéndole que nunca navegara cerca de esa bahía maldita. Pero Carlos, como muchos jóvenes, era escéptico. No creía en fantasmas ni maldiciones, y veía las historias como simples advertencias para mantener a los pescadores lejos de aguas peligrosas. Así que, cuando junto a sus amigos discutieron la falta de pesca en la región y uno mencionó que cerca del Santa Rosa se encontraban bancos de peces enormes, no dudó en proponer una expedición hacia la temida bahía. Es solo un barco viejo, les dijo, si la gente no pesca ahí, es porque tienen miedo de cuentos de viejos. Nosotros podemos aprovecharlo. Después de todo, llevaban semanas sin buena pesca, y sus familias dependían de lo que trajeran del mar. Aquel día el cielo estaba despejado y el viento soplaba suave. Partieron al amanecer, confiados en que las aguas les recompensarían. Pero conforme se acercaban a la bahía del Santa Rosa, la atmósfera cambió bruscamente. Una niebla densa y extraña comenzó a surgir del mar, como si el aire mismo estuviera vivo. El viento se tornó más frío, y un silencio absoluto se apoderó del lugar, apagando incluso el sonido de las olas. Fue entonces cuando vieron la oscura silueta del Santa Rosa recortada en el horizonte. El barco, que alguna vez debió haber sido majestuoso, ahora parecía un gigante moribundo. Su casco de madera estaba cubierto de algas y musgo, y las velas, deshilachadas por el paso del tiempo, colgaban como fantasmas al viento. Estaba allí, anclado en las aguas, como si esperara a algo, o a alguien. Carlos sintió un escalofrío recorrerle la espalda, pero no quiso mostrar miedo frente a sus amigos. Es solo un barco abandonado, se dijo a sí mismo, pero en lo profundo de su ser sabía que algo estaba mal. El resto de la tripulación estaba en silencio, inquietos, pero decididos a seguir adelante. Remaron hacia el barco, su pequeña lancha rozando el agua tranquila que rodeaba la bahía. Al acercarse al casco del Santa Rosa, un crujido resonó en el aire, como si el barco mismo estuviera respirando. Los hombres se miraron nerviosamente, pero ninguno dijo nada. Decidieron subir a bordo. La cubierta del barco era un lugar inquietante. Las tablas de madera chirriaban bajo sus pies y el aire estaba impregnado de un olor a podredumbre y sal. En ese momento, uno de los amigos de Carlos, Miguel, señaló hacia la proa, donde una figura oscura parecía observarlos desde las sombras. Se acercaron, solo para descubrir que era una estatua de madera tallada, una figura femenina con el rostro erosionado por el tiempo, como si el mar hubiera intentado borrar su expresión. «Es solo una estatua», dijo Carlos con voz temblorosa, aunque el ambiente se volvía cada vez más opresivo. Decidieron explorar el barco, buscando cualquier señal de por qué había sido abandonado tan repentinamente. Los camarotes estaban llenos de polvo y telarañas, y aunque habían pasado muchos años desde su abandono, todo parecía congelado en el tiempo. En la cabina del capitán, Carlos encontró un cuaderno de bitácora. Las hojas estaban amarillentas, y la última entrada databa de hacía más de un siglo. La escritura era temblorosa, y la entrada relataba cómo la tripulación había comenzado a desaparecer, uno por uno, durante la noche. Nadie escuchaba ruidos ni veía nada,
pero cada mañana faltaba un hombre más. El capitán describía su creciente desesperación, y cómo, a medida que más hombres desaparecían, el barco mismo parecía cobrar vida. Las paredes crujían y las sombras se alargaban. Al final, el capitán mencionaba que pensaba abandonar el barco, pero nunca lo hizo. Carlos cerró el cuaderno, sintiendo que algo lo observaba. Quería irse, pero sus amigos lo convencieron de seguir buscando. Fue entonces cuando Roberto, otro de los pescadores, encontró una trampilla que llevaba a la bodega. Bajaron todos juntos, con las linternas temblando en sus manos. La bodega era oscura y húmeda, y el olor a muerte se hacía más intenso. A medida que avanzaban, descubrieron un gran salón lleno de objetos antiguos, cofres, armas, joyas oxidadas por el tiempo, y, lo más perturbador, huesos humanos dispersos por el suelo. No eran solo los restos de la tripulación, sino de otros que, como ellos, habían caído en la maldición del Santa Rosa. Carlos sintió un nudo en el estómago. Estaba a punto de sugerir que abandonaran el barco cuando, de repente, uno de sus amigos gritó. La trampilla se cerró con un golpe violento y una fuerza invisible pareció barrer el lugar. Las luces de las linternas se apagaron y Carlos escuchó los desesperados gritos de sus amigos en la oscuridad. Pero antes de que pudiera reaccionar, un silencio absoluto cayó sobre la bodega. Temblando, intentó encender su linterna, pero solo logró ver el vacío frente a él. Cuando las luces finalmente volvieron, estaba solo. Todos sus amigos habían desaparecido sin dejar rastro. El terror lo invadió y, sin pensarlo dos veces, corrió hacia la cubierta. Subió torpemente, tropezando con los restos de cuerdas y maderas podridas, y cuando por fin alcanzó la barandilla del barco, se lanzó al agua. Nadó desesperadamente hacia su lancha, que milagrosamente seguía anclada cerca del Santa Rosa. Sin voltear la vista atrás, remó hacia el puerto con todas sus fuerzas. Cuando llegó, exhausto y en estado de shock, apenas pudo explicar lo que había sucedido. Nadie le creyó del todo, y la desaparición de sus amigos fue atribuida a un accidente en el mar. Sin embargo, los pescadores de Veracruz sabían la verdad, aunque no la mencionaban. El Santa Rosa había cobrado una nueva víctima, y el miedo a la bahía maldita creció aún más entre los hombres del puerto. Carlos, marcado por aquella noche, jamás volvió a zarpar. Pasó el resto de sus días en silencio, temiendo que algún día el Santa Rosa viniera por él. Porque en lo más profundo de su ser, sabía que el barco maldito nunca olvida a aquellos que osan desafiar su maldición.